Ay, de nuevo. Hola. Buenos días. ¿Cómo amanecen con este martes con cara de lunes? Algo le pasó ahora a mi conexión y se cayó. Esperemos a que se vuelvan a sumar. Ay, se me cayó. Pero bueno, ya. ¿Cómo amaneces, amiga paisa? ¿En tu tierra natal ya? Bueno, hoy vamos a retomar el capítulo que leímos el viernes, que no quedó grabado, que no quedó guardado. Entonces, bueno, en la medida en que se vayan sumando, algunas personas ya estuvieron el viernes. No, por acá sí amaneció haciendo un día lindo. Pero bueno, retomemos entonces. Hola, Dayana. Empezamos con descubrimiento múltiple y dice así. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que lo ocurrido entre Ann Patcher y yo podía haber sido la versión artística del descubrimiento múltiple, un término empleado en la comunidad científica cada vez que dos o más investigadores de distintas partes del mundo tienen la misma idea al mismo tiempo. El cálculo, el oxígeno, los agujeros negros, la tira de Moebius, la existencia de la estratosfera y la teoría de la evolución, por nombrar solo algunas cuantas, tuvieron descubridores múltiples. No existe una explicación lógica a por qué ocurre esto. ¿Cómo pueden dos personas que nunca han oído hablar del trabajo de la otra llegar a las mismas conclusiones científicas en el mismo momento histórico? Y sin embargo, ocurre más veces de las que cabría suponer. Cuando el matemático húngaro del siglo XIX, János Bolyai, inventó la geometría no euclidiana, su padre lo apremió a que publicara sus descubrimientos antes de que otra persona tuviera la misma idea, diciéndole: cuando a determinadas cosas les llega su momento, aparecen en lugares distintos, igual que brotan las violetas a comienzos de la primavera. El descubrimiento múltiple también se da en la esfera científica. En el mundo de los negocios, por ejemplo, es algo comúnmente aceptado que las nuevas grandes ideas están ahí afuera, flotando en la atmósfera, y de que la primera persona o compañía que se haga con una de ellas también se quedará con la ventaja competitiva. A veces, todos lo inventan a la vez y pelean como locos por ser el primero. Veas el auge de los ordenadores personales en la década de los 90. El descubrimiento múltiple puede darse incluso en las relaciones sentimentales. Nadie se ha interesado por ti en años y de pronto tienes dos pretendientes a la vez. Eso sin duda es un descubrimiento múltiple. Para mí, el descubrimiento múltiple se produce porque la inspiración está minimizando riesgos, jugando con los diales, sintonizando dos canales a la vez. La inspiración es libre de hacer eso, si quiere. La inspiración es libre de hacer lo que quiera, de hecho, y no está obligada a justificar sus motivos ante ninguno de nosotros. Por lo que a mí respecta, tenemos suerte de que la inspiración nos hable a todos. Pretender además que se explique me parece demasiado pedir. Al final, todo se reduce a las violetas pugnando por brotar. Qué irracionalidad e impredecibilidad de toda esta extrañeza, no te ponga nervioso. Ríndete a ella. El contrato peculiar e intempestivo con una existencia creativa es así. No hay robo, no hay propiedad, no hay tragedia, no hay problema. No hay un tiempo ni un espacio de los que proceda la inspiración. Tan solo está la obstinación de la idea misma, que se niega a dejar seguir buscando hasta que encuentra un colaborador o múltiples, si se da el caso, igual de obstinados. Trabaja con esa obstinación. Trabaja de la manera más receptiva, confiada y concienzuda que seas capaz. Trabaja de corazón, porque te lo prometo, si te presentas a trabajar un día y otro más, puede que una mañana cualquiera tengas la suerte de brotar y florecer. La cola de tigre. Una de las mejores descripciones que he leído de este fenómeno, el de las ideas entrando y saliendo del capricho de la conciencia de los seres humanos, procede de la maravillosa poeta estadounidense Ruth Stone.
Conocí a Stone cuando tenía casi 90 años y me deleitó con historias sobre su extraordinario proceso creativo. Me contó que durante su infancia en una granja de la Virginia rural, en ocasiones estaba trabajando en los campos cuando oía un poema acercarse a ella, quizá cruzando el paisaje a toda velocidad como un caballo a galope. Cada vez que eso ocurría, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Echaba a correr como alma que lleva al diablo hacia la casa, tratando de ir siempre por delante del poema con la esperanza de coger papel y lápiz a tiempo de atraparlo. En ocasiones, sin embargo, era demasiado lenta y no lo lograba. Cuando esto ocurría, sentía cómo el poema le atravesaba el cuerpo y la abandonaba. Permanecía un instante dentro de ella buscando una respuesta y a continuación se iba sin que le diera tiempo de decirlo. Echaba a galopar, como decía ella, en busca de otro poeta. Pero a veces, y esta es la parte que resulta una auténtica locura, Ruth alcanzaba el poema por los pelos, o como decía ellos, por la cola. Como cuando se intentaba sujetar a un tigre. Entonces tiraba casi físicamente el poema hacia ella con una mano mientras con la otra lo escribía. En esos casos el poema aparecía en la página de la última palabra primera, escrito de atrás hacia adelante, pero por lo demás intacto. Eso, amigos míos, es gran magia al más puro estilo friki vintage voodoo. Y yo me la creo. Trabajo duro frente a polvos mágicos. Creo en ella porque pienso que en ocasiones todos somos susceptibles de darnos de bruces con una sensación de misterio e inspiración en nuestras vidas. Quizá no todos podamos ser canales divinos como Ruth Stone, producir a raudales y cada día creación sin adulterar, sin obstáculos ni dudas. Pero sí podemos acercarnos a esa fuente que es la inspiración más de lo que pensamos. Si he de ser sincera, en mi carrera de escritora no ha estado demasiado presente esa gran magia friki vintage voodoo. Mi trayectoria no es sino el resultado de trabajo nada glamuroso y disciplinado. Me siento a mi mesa y faeno como un agricultor y así es como salen las cosas. Los polvos mágicos no hacen el más mínimo acto de presencia, pero a veces sí. A veces cuando estoy en pleno proceso de escritura me siento como si caminara de pronto por uno de esos pasillos móviles que hay en los terminales de los grandes aeropuertos. Tengo un largo camino por delante hasta la puerta de embarque y me pesa el equipaje, pero me siento suavemente impulsada por una fuerza exterior. Algo tira de mí, algo potente y generoso, algo que desde luego no soy yo. Tal vez conozcas esa sensación. Es la que tienes cuando has fabricado algo maravilloso y cuando lo recuerdas más adelante, lo único que puedes decir es, no tengo ni idea de dónde ha salido. No puedes repetirlo, no puedes explicarlo, pero fue como si alguien te guiara. Esta sensación la experimento muy raras veces, pero cuando ocurre es lo más magnífico que se pueda imaginar. No creo que haya mayor felicidad en este mundo que ese estado, a excepción quizá de enamorarse. En la Grecia antigua, la palabra para el grado máximo de felicidad humana era eudaimonía, que literalmente viene a significar favorecido por los daimones, es decir, protegido y guiado por una criatura espiritual creativa, externa y divina. Los teóricos modernos quizá, porque no se sienten cómodos con esta idea de misterio divino, lo llaman simplemente encontrar el flujo o estar en la zona. Pero tanto los griegos como los romanos creían que un daimón de la creatividad externo, una suerte de duende doméstico que vivía en tu casa y en ocasiones te ayudaba con tus tareas. Los romanos tenían un nombre específico para este elfo doméstico tan solícito. Lo llamaban Genius Loci y era tu deidad guardiana particular, el conducto de tu inspiración. Lo que equivale a decir que los romanos no creían que una persona de talento excepcional fuera un genio, sino que una persona de talento excepcional tenía un genio. Es una distinción sutil pero importante. Ser frente a tener. Y en mi opinión constituye un sabio constructo psicológico. La teoría de un genio externo no ayuda a mantener a raya el ego del artista y lo distancia de algún modo de la carga que supone atribuirse por completo el mérito o la culpa resultado de su trabajo. En otras palabras, si tu trabajo es un éxito, estás obligado a dar las gracias a tu genio externo por la ayuda,
lo que te impide abandonarte al narcisismo total. Y si es un fracaso, no es solo culpa tuya. Puedes decir, oye, a mí no me mires, mi genio no ha venido a trabajar hoy. En cualquiera de los dos casos, el ego humano tan vulnerable queda protegido. Protegido de la influencia corruptora de los halagos, protegido de los efectos corrosivos de la vergüenza. Atrapados bajo la roca. Creo que la sociedad les hizo un flaco favor a los artistas cuando empezó a decir que determinadas personas eran genios, en lugar de decir que tenían un genio. Esto ocurrió más o menos en el Renacimiento, con el auge de una visión de la vida más racional y humanista. Los dioses y los misterios perdieron importancia y de pronto empezamos a atribuir el mérito y la culpa de la creatividad a los artistas mismos, haciendo responsables de los caprichos de la inspiración a seres humanos a menudo frágiles. No solo eso, también empezamos a venerar el arte y a los artistas por encima de sus posibilidades. La distinción que comportaba ser un genio y las recompensas y el estatus asociado a ello elevó a los creadores a una categoría de casta sacerdotal, quizá incluso a deidades menores, que en mi opinión constituye una presión excesiva para meros mortales por mucho talento que tengan. Es entonces cuando los artistas empiezan a resquebrajarse, a volverse locos y a desmoronarse bajo el peso y la peculiaridad de sus talentos. Cuando se endosa a los artistas la etiqueta de genio, creo que pierden la capacidad de tomarse a sí mismos a la ligera o de crear en libertad. Pensemos por ejemplo en Harper Lee, que estuvo décadas sin escribir nada después del extraordinario éxito de Matar a un ruiseñor. En 1962, cuando le preguntaron cómo se sentía ante la posibilidad de escribir otro libro, contestó, me da miedo. También dijo, cuando estás en lo más alto, solo hay una dirección en la que ir. Puesto que Lee no fue más explícita sobre su situación, nunca sabremos por qué esta autora de éxito descomunal no escribió docenas de libros más mientras vivió. Pero me pregunto si no quedaría atrapada bajo la roca de su propia reputación. Tal vez todo se volvió demasiado intenso, demasiado cargado de responsabilidad y su arte murió de miedo. O peor, de autocompetencia. Después de todo, ¿de qué podría tener miedo Harper Lee? Posiblemente solo de esto, de no poder superar a Harper Lee. En cuanto a lo de haber llegado a lo más alto y solo tener una dirección en la que ir, no le faltaba razón, ¿verdad? Lo que quiero decir es que si un milagro único no se puede repetir, si nunca se puede volver a lo más alto, entonces, ¿para qué molestarse en crear? Bueno, lo cierto es que sobre este punto puedo hablar por propia experiencia, porque una vez estuve en lo más alto, con un libro que permaneció más de 3 años en la lista de los más vendidos. No te puedes imaginar cuánta gente me dijo durante aquellos años, ¿cómo vas a superar esto? Hablaban de mi buena suerte como si fuera una maldición, no una bendición, y hacían hipótesis sobre lo aterrada que debía estar ante la obligación de ser capaz de alcanzar de nuevo esta cota descomunal. Pero esa manera de pensar da por hecho que hay una cima y que al llegar a ella y quedarse es el único motivo que impulsa a las personas a crear. Esta manera de pensar da por hecho que los misterios de la inspiración operan en la misma escala que nosotros, una escala limitada de éxito y fracaso, de ganar y perder, de unidades vendidas y de influencias ejercidas. Esta manera de pensar da por hecho que uno siempre tiene que salir victorioso, no solo respecto a sus iguales, también respecto a una versión anterior y peor de uno mismo. Y lo más peligroso de todo, esta manera de pensar da por hecho que si no puedes ganar, entonces no debes seguir jugando. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la vocación, con la búsqueda del amor, con la extraña comunión entre lo humano y lo mágico? ¿Qué tiene que ver todo esto con la fe? Con la felicidad serena de simplemente hacer las cosas y después compartirlas con el corazón abierto y sin expectativas. Me gustaría que Harper Lee hubiera seguido escribiendo. Me gustaría que, justo después de Matar a un ruiseñor y El pueblo Pulitzer, hubiera publicado 5 libros baratos y fáciles seguidos, una novela romántica, una historia policíaca, un cuento infantil, un libro de cocina, una historia popular de acción y aventuras, cualquier cosa. Igual
Crees que estoy de broma, pero no es así. Imagina lo que podría haber creado Lee, aunque fuera de manera accidental, si hubiese adoptado ese enfoque. Por lo menos, habría podido convencer a alguien de que se olvidara de que en otro tiempo habría sido Harper Lee. Podría haberse convencido a sí misma de que en otro tiempo habría sido Harper Lee, lo que quizá le habría resultado liberador desde ese punto de vista artístico. Por suerte, después de muchas décadas de silencio, hemos vuelto a oír la voz de Harper Lee. Hace poco se describió un manuscrito temprano, una novela que escribió antes de matar a un ruiseñor. En otras palabras, un libro que escribió antes de que el mundo entero estuviera mirándola y esperando a ver qué haría a continuación, agobiándola con sus expectativas. Pero me gustaría que alguien hubiera conseguido convencer a Lee de seguir escribiendo durante toda su vida, de seguir publicando. Habría sido un regalo para el mundo y también para ella. Poder seguir siendo escritora y disfrutar de los placeres y satisfacciones que este trabajo le procurara, porque a fin de cuentas la creatividad es un regalo para el creador, no solo para el público. Ojalá alguien le hubiera dado ese mismo concepto a Ralph Ellison. Escribe lo que sea y atrévete a publicarlo, sin pensarlo dos veces. Y también a Scott Fitzgerald y a cualquier creador, famoso u oscuro, que desapareciera bajo la sombra de su reputación real o imaginada. Ojalá alguien les hubiese ordenado que llenaran un montón de páginas de lo que fuera y las publicaran por el amor de Dios e ignoraran el resultado. ¿Suena sacrilegio sugerir siquiera algo así? Pues me alegro. No solo porque la creatividad sea algo místico, no quiere decir que no haya que desmitificarla, sobre todo si eso implica liberar a los artistas del yugo de su grandeza, su terror y su ego. Déjalo ir. Lo más importante que hay que entender sobre la eudaimonía, ese encuentro maravilloso entre ser humano e inspiración divina creativa, es que no puedes contar con que estará siempre ahí. Vendrá y se irá, y debes aceptar que así es. De lo que hablo, sé de lo que hablo, porque mi genio, venga de donde venga, no tiene horarios fijos. Mi genio, que se sepa, no sigue horarios humanos y desde luego no organiza su agenda según lo que mejor me convenga a mí. A veces sospecho que mi genio está pluriempleado como genio de otro, quizás incluso de varias personas, como si fuera un trabajador autónomo. En ocasiones tanteo en la oscuridad en busca de estímulo creativo mágico y lo único que toco es algo parecido a una bayeta. Entonces de pronto, ¡zas!, llega la inspiración como salida de la nada. Y luego, ¡zas!, se marcha otra vez. Una vez me quedé dormida viajando en un tren de cercanías y soñé un relato entero de principio a fin. Me desperté del sueño, cogí un bolígrafo y escribí la historia en un arrebato de inspiración febril. Es lo más cerca que he estado nunca de tener un momento de Rootstone puro. Un manantial se abrió dentro de mí y las palabras brotaron página tras página sin ningún esfuerzo. Cuando terminé de escribir el relato, apenas tuve que corregir una palabra. Era perfecto, perfecto y al mismo tiempo extraño. Ni siquiera trataba de algo sobre lo que yo habría escrito normalmente. Después, varios críticos repararon en lo diferente que era el relato del resto que componía el volumen. Un cítrico de forma reveladora lo describió como realismo mágico yanqui. Era un relato encantado, escrito bajo un hechizo e incluso un desconocido podía ver los polvos mágicos. Sigo pensando en ese relato como la joya más perfecta que jamás he destarrado en mi interior. Aquello fue sin dudas gran magia. Pero también fue hace 22 años y nunca me ha vuelto a ocurrir. Y créeme, desde entonces me he echado muchas siestas en trenes. En ese tiempo he tenido momentos de asombrosa comunión creativa, pero nada tan puro y estimulante como aquel intenso encuentro. Vino y se fue. Y lo que yo digo es, si mi intención es quedarme sentada esperando a recibir otra visita creadora tan pura e intensa, puedo pasarme mucho tiempo esperando. Así que no me quedo sin escribir hasta que mi genio decida visitarme. En cualquier caso, he llegado a la conclusión de que mi genio pasa mucho tiempo esperándome a mí, esperando a ver si de verdad me tomo en serio este trabajo. A veces tengo la sensación de que mi genio está sentado en un rincón y me ve sentarme a mi mesa día tras día, semana tras semana, mes tras mes,
solo para asegurarse de que voy en serio y que de verdad estoy dedicándole en cuerpo y alma al trabajo creativo. Cuando se convence de que no estoy haciendo el paripé, es posible que haga acto de presencia y me brinde su ayuda. En ocasiones esa ayuda no llega hasta 2 años después de que he empezado el proyecto. En ocasiones no dura más de 10 minutos. Pero cuando llega, la sensación de que el suelo avanza bajo mis pies, bajo mis palabras, me siento feliz y me subo al tren. Cuando esto ocurre, escribo como si no fuera del todo yo misma. Pierdo la noción del tiempo y de mí. Mientras sucede, doy gracias al misterio por su ayuda y cuando se marcha lo dejo ir y sigo trabajando duro con la esperanza de que algún día mi genio reaparezca. Así que trabajo de las dos maneras, con o sin ayuda, porque es lo que hay que hacer para llevar una vida creativa plena. Trabajo con constancia y siempre agradecida del proceso. Sea tocada o no por la gracia, doy gracias a la creatividad por permitirme colaborar con ella. Porque en cualquiera de los dos casos es asombroso lo que conseguimos hacer, lo que conseguimos intentar, lo que en ocasiones logramos en comunión. Así que gratitud siempre, siempre. Corazón deslumbrado. ¿Y cómo interpretó Ann Patchett lo que ocurrió entre nosotras? ¿Cómo entendió ella nuestro curioso milagro, el de la novela de la selva del Amazonas que había salido de mi cabeza y aterrizado en la suya? Bueno, Ann es una persona más racional que yo, pero incluso ella sintió que lo ocurrido tenía algo sobrenatural. Incluso ella sintió que la inspiración me había dejado y aterrizado en ella en el transcurso de un beso. En las siguientes cartas que me escribió fue lo bastante generosa para referirse siempre a su novela de la selva del Amazonas como nuestra novela de la selva del Amazonas, como si ella fuera la madre de alquiler de una idea concebida por mí. Lo cual era generoso por su parte, pero no del todo cierto. Como cualquiera que haya leído El corazón de la selva de la jungla sabrá muy bien. Esa magnífica historia es por completo de Ann. Nadie más podría haber escrito esa novela de la forma en que ella lo hizo. Como mucho, yo habría sido la madre de la acogida que cuidó la idea durante un par de años mientras buscaba a su legítima colaboradora. ¿Quién sabe a cuántos escritores más habría visitado esa idea a lo largo de los años antes de pasar y estar bajo mis cuidados durante un tiempo y luego instalarse definitivamente en Ann? Lo único que sé con certeza es que esta novela quería de verdad ser escrita y no desistió de su agitada búsqueda hasta que encontró un autor preparado y dispuesto a hacerlo. No más adelante, no algún día, no dentro de unos años, no cuando vengan tiempos mejores, no cuando mi vida sea más fácil, sino ahora mismo. Así que se convirtió en la historia de Ann, lo que me dejó con un corazón deslumbrado y la sensación de que vivo en un mundo absolutamente extraordinario, repleto de misterios. Me hizo pensar en la memorable explicación del astrofísico británico Sir Arthur Stanley sobre cómo funciona el universo. Algo desconocido hace algo que no sabemos qué es. Pero lo mejor de todo es que no necesito saber qué es. No exijo una traducción de lo desconocido. No necesito comprender lo que significa todo o dónde nacen las ideas o por qué la creatividad funciona de manera tan impredecible. No necesito saber por qué. Unas veces podemos conversar libremente con la inspiración y otras trabajamos duro y en soledad sin ningún resultado. No necesito saber por qué hoy te ha visitado una idea y no a mí. O por qué nos ha visitado a las dos. O por qué nos ha abandonado a las dos. Ninguno podemos saber estas cosas, porque forman parte de los grandes enigmas. De lo único que estoy segura es de que así es como quiero pasar mi vida, colaborando en la medida de mis posibilidades con fuerzas de inspiración que no puedo ver, ni demostrar, ni controlar, ni comprender. Es una profesión extraña, lo reconozco. No imagino una mejor manera de pasar mis días. Bueno, acabamos así la segunda parte de nuestro libro. Mañana, para que queden muy tentadas, arrancamos con la tercera parte que se llama Permiso. Y bueno, qué rico que nos pudimos poner al día luego de la extraña situación del viernes. Ya voy a dejar guardado el video para quienes lo ven a lo largo del día,
Que tengan un excelente martes, un excelente inicio de semana para los que estamos aquí en Colombia. Y bueno, espero que esta forma que nos está presentando Elizabeth de ver nuestras ideas y nuestra creatividad cotidiana y cómo podemos aterrizarla a los diferentes oficios que tenemos en el día a día, pues les sean como de gran utilidad. Un abracito y nos vemos mañana a las 6:30. Bye.